Bienvenidos a nuestras cosas. Cintia, Aroa y Reggie. Bueno, se estarán descojonando. Los de la obra se estarán descojonando. Porque, a ver, estamos con obras aquí. Están los de las obras de las escaleras y están los de las obras de un piso de allí. Yo estoy harta de las obras. Mira, cuando veo esta cosa de todas las obras, pienso... Desde las 8 de la mañana, dando por saco. Bueno, ¿por cuánto van a alquilar eso? Eso es lo único que yo pienso. Ella se quiere mudar aquí y ser mi vecina. Yo es que he abierto un poquito y les he preguntado, oye, ¿a qué hora van a parar? ¿Cuándo hacen su descanso? Y la verdad es que me ha parecido que tenía luz y he pensado, es un buen lugar para que yo esté donde esté la luz. Estamos a... Yo que soy luz, y además si el piso tiene luz, pues... Sí, es que ella se llama Regina Luz. Espérate, voy a ponerle bien porque en el anterior capítulo se me ven las bragas y lo que no son las bragas también. Pero a ella le da igual. La verdad es que sí. Vamos a ver. Tenemos un tema para el capítulo de hoy. Sí, eso me gusta, que vayamos siendo concisas y aprendiendo a no marear a la gente para en la introducción hablar de lo que vamos a hablar. Hoy tenemos un tema. ¿Qué te parece este tema, Regina? A mí me parece muy interesante porque es algo que normalmente no se habla así como tan específicamente. Uh-huh. Me encanta que me aguantes el micrófono. Me encanta, me siento divina. Bueno, tú me lo aguantaste el capítulo pasado porque yo estaba haciendo... Y a ti te aguanto muchas cosas, Cari. Y tú a mí también. Menos mal que ya se ha contestado sola. Hoy vamos a hablar de... El deseo. Que parece... Yo digo el deseo. A mí me recuerda cuando estudiábamos en la escuela. A mí me viene Almodóvar y me viene Lorca. Y por eso me recuerda a interpretación, ¿no? A cuando trabajábamos el deseo, por ejemplo. Y sí, me viene Almodóvar, Lorca, me viene el instinto, me viene como animal, me viene fuego, me viene como... O sea, solamente de decir la palabra... Y también me viene la otra cara del deseo, que es... La frustración podría ser. El miedo, dentro cabecera. Bienvenidos a nuestras cosas, Cintia, Aroa y Reggie. Entonces veníamos diciendo antes de la cabecera que... Para ti a lo mejor es la frustración, la otra cara del deseo. No, pero tiene sentido que sea el miedo, la otra cara del deseo. Porque a lo mejor... ya la aguanto yo. Sí, ¿vale? Estaba pensando, ¿cuándo querrá hacerse cargo? Pero, digo, hacerse cargo de sus cosas. La amiga que aguanta la cabeza hasta que a ver, en la cama. Por favor, aprovecho esta coyuntura para recordarles que se suscriban al canal para que podamos comprarnos otro micrófono y dejar de hacer el panel y pasándonos el micro. Oye, por favor, que no os cuesta nada. Es decir, estáis viendo este vídeo, abajo tenéis suscribirme, ¿no? Sí. O me suscribo. Ya de paso suscribir. le dan like también. Y le dais a la campanita, pero por favor suscribíos, es que si no, con un micro no sé hasta cuándo vamos a estar. Y Reggie, vamos a terminar peleándonos un día. Una pregunta. Dime. Estamos yéndonos del deseo. Pero no, también puede ser deseo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué grabamos este podcast? ¿Por qué continuamos? Porque nos gusta, para empezar, nos divierte. Sí. Nos divierte grabar nuestras conversaciones que siempre hacemos, porque realmente hace media hora teníamos una conversación en la cocina. Y estaba a punto de decirte, ¿por qué no hablamos de esto? Claro, yo lo estamos pensé. Tan clavadas. Claro, yo lo pensé. Lo cambiamos, la conversación. Cambiamos el tema. Lo que pasa es que estábamos hablando de cosas más privadas que a lo mejor Sí, no lo apetece sé. contarlas a la gente. Sí, pero bueno, si se descontextualiza, porque al final nosotras, siempre que grabamos este podcast, lo que hacemos es hablar de los temas que por un motivo u otro en ese momento están resonando con nosotras. Claro. ¿No? Entonces a mí, yo sigo teniendo el deseo de grabar este podcast, por un lado, porque a mí me sirve, o sea, hay una parte terapéutica también para mí en esto, porque, es que me voy a meter en otras cosas, siempre lo hago. No pasa nada, dale. Por ejemplo, hace unos días estaba hablando con unas amigas, tomando algo, y veía y hablábamos un poco, bueno,
¿qué es lo que se ve de nosotros desde fuera? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados, lo que voy a decir va a parecer una rayada, pero seguro que hay gente que entiende lo que digo. Nosotros desde fuera, el mundo nos ve de una forma, ¿no? Nos recibe de una forma, nos percibe de una forma, independientemente de que cada uno te recibe desde su historia, su mochila, desde las gafas de vida que lleva y todo esto, que es así. Pero luego hay otra cosa que es cómo uno siente que está habitándose. Entonces me pasa cuando grabamos este podcast y luego lo veo, que digo, wow, o sea, mira esa persona de ahí, como me gusta esa versión de mí que aparece en el podcast. Entonces, para mí es un poco terapéutico porque siento que me ayuda a habitarme más, con la confianza también me ayuda bastante, y también a poder tener una visión un poquito más 360 de quién soy, porque claro, yo he hecho mucho trabajo personal y esto es mucho mirar hacia adentro, pero es difícil tener una visión de cómo el mundo te ve, ¿no? Y aquí, aunque yo lo veo desde mis ojos, me gusta lo que veo, me ayuda a ser más concreta, me ayuda a lo mejor a definir qué ideas tengo o formas de expresarme que son diferentes. O sea, ¿entiendes lo que te digo, no? Cuando te pasa lo mismo. Claro, precisamente ayer lo estaba pensando porque, claro, a mí a hacer este podcast en la primera temporada junto con Tere y tal, que nos animamos a empezar, a mí me ayudó a verme desde fuera, a aceptarme también y me animó a hacer mi propio podcast también. Entonces, no sé, ha sido terapéutico y sigue siendo terapéutico y es por eso que quiero seguir haciéndolo y también porque es una manera de... O sea, grabarlo y compartirlo es una manera de invitar a la gente también a que se reúna con sus amigos, con su familia elegida, que tengan este espacio también de hablar, de compartirse. Que vale, que nosotras nos grabamos, pero podríamos no grabarnos. Sí. Lo que pasa que el hecho de grabarnos también y compartirlo está siendo como una obligación sí o sí, que igual lo disfrutamos, ¿no? Fíjate. Y tiene también que ver con el tema del deseo, yo creo. Sí. Porque tiene que ver con el habitarse, con el estar, ver hacia dónde voy, dónde quiero estar, ¿no? Sí, también creo que hay una parte de valentía por nuestra parte. ¿Por qué te voy a decir esto? O sea, el capítulo pasado, yo te he dicho ahora cuando he llegado, digo, madre mía, lo he visto y no entiendo nada de lo que digo. O sea, menos mal que tú me aclaras de alguna forma o que tú como intentas aclarar lo que digo. Y hay una parte de riesgo, ¿no?, que yo asumo cuando me pongo aquí y publico esto en internet, a que todo el mundo piense que mi opinión es de una forma, cuando mi opinión cambia en el mismo podcast desde que empezamos hasta que acabamos, ¿no? Entonces creo que hay cierta valentía y hay cierta responsabilidad con mi propio deseo, ponerme aquí, grabar una conversación contigo que puedo tener con mucha confianza y exponérsela a quien quiera asomarse. Y a la misma vez me gusta pensar que hay más gente sacando conclusiones, porque nos han hecho algún comentario de alguien que no estaba de acuerdo con nosotras. Y para mí... Eso es maravilloso. Para mí es maravilloso, o sea, me encanta que, aunque sea, nos comentéis, mire, yo no opino esto, a mí me parece que eso no es así, o porque a la misma vez que vosotros escribís, yo reflexiono también y sigo evolucionando con mi opinión, que también es algo que decía Claudio Naranjo, que dice, permítete cambiar cuantas veces sean necesarios para habitar en la totalidad de tu ser. Entonces... es un poco esto, ¿no? Hay una valentía de decir, bueno, me expongo y que alguien diga qué burrada dice esta o no estoy de acuerdo, y a la misma vez digo, pues ya está. O sea, yo misma termino el podcast y digo, joder, pues esto no lo he dicho como quería, o no, ni siquiera sé que me he expresado, o esto ha sido una burrada. Pero bueno, lo dejo y me sirve un poco también para eso, ¿no? Para tener un poco de desapego también conmigo misma, con mi ego, con mi... Es que lo que dices, o sea, tiene mucha relación con lo del deseo, sí. Porque estás hablando de no tener miedo, ¿no? Que el miedo dices que es lo contrario al deseo, ¿no? Entonces, el no tener miedo hace que te pongas, que no importa, porque de hecho cuando uno publica cosas en internet, te expone a la crítica y tienes que tener eso superadísimo, de decir, bueno, no me importa que alguien critique positiva o negativamente, porque me estoy exponiendo, ¿no? Entonces, como intuitivamente siempre...
al final terminamos relacionando cómo estamos nosotras con el tema que hemos elegido, o hemos elegido un tema a raíz de que nos sentimos a nosotras como estamos, ¿no? Sí. Entonces, con esto que estamos diciendo, yo creo que tiene mucho que ver el deseo con el habitarse. Porque claro, cuando en vez del deseo te habita el miedo, realmente empiezas a desaparecer. Empiezas a no estar. Y cuando no estás, pues no puedes saber lo que está sucediendo, ¿no? Y eso también, a ver, cuando digo la palabra deseo, lo primero que me viene a la cabeza es la sexualidad. Pero no solo es la sexualidad, pero también es la sexualidad, y la sexualidad es algo muy importante. Y esto es un tema que pasa también, que es recurrente, es un tema recurrente en las parejas, que de repente pierden ese deseo sexual, ¿no? Y tiene que ver, a lo mejor no con el miedo, pero sí con desaparecer, con la frustración. Por eso yo también lo relacionaba con... No sé, es que a lo mejor el miedo y la frustración también están relacionados. Porque la frustración puede ser una consecuencia del miedo. Tengo miedo a hacer esto y me quedo atrás. ¿No crees? Cuando tú dices miedo, yo pienso en diferentes tipos de miedo, porque no a todo el mundo el miedo le hace lo mismo. O sea, hay gente a la que el miedo le paraliza, gente a la que el miedo lo que hace es obligarle a retirarse, ¿no? Es decir, hay gente a la que o bien cuando siente miedo va, hay gente que cuando siente miedo se retira, es decir, una contracción, y hay gente que se paraliza cuando siente miedo. Entonces, claro, cuando yo digo deseo versus miedo, hay diferentes formas de enfrentar la otra cara del deseo. Es decir, si yo no me hago cargo de mi propio deseo, seguro que mucha gente se puede identificar con esto, puedo identificar si soy una persona que cuando tengo miedo con el deseo que tengo voy, o sea, es decir, voy a todas, como si hubiese algo que mi caballo se desboca. Luego hay gente que cuando siente miedo dice, bueno, recojo cable, me voy. Y hay gente que siente el deseo y no sabe qué hacer con eso, ¿no? Y se queda... Claro, ojalá todos o la mayoría de seres humanos a lo largo de su vida, conforme pasan los 30, los 40, los 50, hayamos puesto un poquito de luz o de conciencia a ver cómo nosotros transitamos el deseo que habitamos, que no es solamente sexual. Eso es lo que te iba a decir, porque para nosotras es también muy fácil identificar otros tipos de deseo porque lo hemos trabajado en el teatro, pero a lo mejor para la gente no. Entonces, porque tenemos como muy relacionado el deseo con la sexualidad, que por supuesto es importante, pero también hay otros tipos de deseos, como el emocional, como, no sé, el intelectual, podríamos decir también. O, no sé. También el profesional, que es un deseo que conocemos mucho los actores. Pero al final el deseo está muy conectado con el instinto. Con el instinto. Con lo que necesito, ¿no? Como se despierta. Y también tiene que ver mucho con el animal instintivo, ¿no? Que es algo... o sea, tú puedes desear algo y no comprenderlo. Wow, es que eso pasa mucho. Y lo primero que me vino es algo sexual, ¿eh? Da igual. Porque al final la sexualidad es como algo muy animal, ¿no? Es algo que tenemos muy animal y yo creo que por eso es tan fácil verlo, ¿no? Y otra vez me vuelve el estar conectado, el estar presente, la importancia de tener conectada la cabeza con el cuerpo, porque si no, no sabes qué deseas. Mira, para mí somos seres tricerebrados, ¿no? Mente, emoción, instinto, centro motor. Entonces, muchas veces lo que sucede es que en la sociedad que vivimos ya es una sociedad patriarcal, lo que quiere decir que cuando tú vas al colegio, cuando tú vas a estudiar, cuando tú vas a trabajar, lo único que te van a premiar es todo lo que seas capaz de hacer de aquí hacia arriba, ¿no? Y yo creo que esto ya lo hemos hablado en algún otro capítulo. Entonces, bueno, perdona que te corté. ¿Sí? No, y más para las mujeres me vino a mí en la cabeza. Yo creo que para todos, porque ahora que abres ese melón, me estoy acordando del capítulo anterior, ahora que abres ese melón también, cuán castigada está la emoción de los hombres. Sí, también es verdad, pero bueno,
Entonces, creo que hay un castigo para cada centro, para cada uno, porque claro, al vivir como en esta cosa de tener que ser el que sostiene, el jefe, el que manda, el que saca adelante, es como hay un no poder permitirme mi propia fragilidad. Y en las mujeres está más castigado el deseo sexual. Exacto. Y todos tenemos internamente como nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Entonces, porque todos venimos de un padre y una madre, ¿vale? Más allá de cómo te comportes, cómo te vistas, pues, o cómo te sientas, ¿no? Al final todos energéticamente tenemos... hay gente que tiene más de una energía que de otra, pero al final como sanar tiene que ver con poder estar equilibrado, eligiendo uno desde su libertad. Pero bueno, decía que como vivimos en un sistema patriarcal, todo lo que venga de la emoción, todo lo que venga del instinto, no se valida, con lo cual estamos acostumbrándonos a mirar cada vez para otro lado. Siempre que nos sucede algo emocionalmente, menos mal que ahora parece que estamos despertando y ya una persona va al psicólogo cada vez más, al psicólogo, a terapia, o sea, cada uno se empieza a permitir y a darse cuenta de que hay cosas emocionales de las que se tiene que hacer cargo, pero con el deseo hay algo que como la religión lo tiene tapado, el deseo sexual, ¿no? Que es el que más te viene cuando lo piensas. Claro, es que a ver, castrado el deseo sí, sexual. pero a mí ahora me viene como... El deseo sexual está castrado, pero es que el deseo está castrado en general. Ya. Es decir, la sociedad está para que tú no pienses en el deseo que tienes y para manipularte en base a eso. Entonces, las religiones castigan mucho el deseo sexual si no es dentro de un condicionamiento, cada religión la suya, ¿no? Entonces, de ahí que el ser humano, y tú lo decías en el capítulo pasado, siempre que aparece una fuerza, aparece la opuesta, ¿no? Entonces, se nos dice que el instinto, el deseo sexual, el sexo, no se puede mirar porque es castigo, es pecado, chalala, ¿no? ¿Qué sucede? El ser humano crea el porno. Y entonces, ¿sabes? Entonces, son este tipo de fuerzas que todo el tiempo van, que al final lo que hacemos es... Bueno, ante el miedo que nos produce que nosotros empezamos a sentir algún tipo de deseo, ya sea sexual, ya sea de ir hacia algún sitio, empiezan nuestras alertas internas a decir, frena, no, ve, sí, tal, tía. Según tú te hayas comportado, según tú hayas aprendido a comportarte con eso, porque estoy segura que si te digo, ¿tienes algún amigo? O sea, yo estoy pensando, ¿no? Hay algún amigo que... Ese tío vive para el placer, tío. Ese tío vive y se la goza. Hedonista, ¿no? Se llama eso. Sí, que vive y se la goza, tal, amigo o amiga. Y hay gente que no tiene este tema consigo, ¿no? O sea, que hay algo que desde niño o desde que somos pequeños nos hemos acostumbrado a que merecemos y que no hay ningún tipo de contradicción con estar conectados a nuestro propio placer y permitírnoslo, porque esta es otra. Una cosa es, me hago cargo de lo que deseo. Y otra cosa es, ¿me permito lo que deseo? Creo que lo merezco, porque este ha sido para mí la puerta de entrada a muchas cosas de mi vida. Observar si me lo permito, si yo soy capaz de darme mi propio placer, o sea, ¿qué hago con todo eso? ¿No? Más allá, pero claro, ¿dónde no tiene cabida lo que sucede con el deseo? En la cabeza. ¿Y dónde nos lo llevamos porque vivimos así? A la cabeza. Entonces, como todo intentamos pasarlo por una razón, ahí es donde se hace trizas todo. Pues, tía, esto que me estás contando, que me hace recordar muchas cosas, precisamente esta mañana, no sabíamos que íbamos a hablar de esto, pero yo esta mañana me empecé a recordar, no sé por qué, de las primeras veces que sentí el deseo sexual, ¿no? En mi adolescencia, ¿no? Los primeros contactos con un chico, ¿no? Que te dabas un beso y empezabas a sentir mariposillas en el chichi, que decías tú, uy, esto es nuevo, ¿no? Ese tipo de cosas de ir descubriendo el deseo, que al ser tan claro ese sentir, sí. Creo que a la gente le puede interesar hablar de este tema, porque se puede llevar a otros aspectos de la vida, ¿no? Y es un tema que nos preocupa mucho, porque es muy recurrente el tema de las parejas que pierden el deseo, por ejemplo. Ajá. Entonces,
¿te ha pasado a ti que pierdes el deseo sexual con una pareja? ¿O que va y viene? ¿O qué crees que es eso? Y esto lo hemos hablado, pero está bien que lo volvamos a hablar y lo profundicemos en el tema, ¿no? De qué es lo que te hace perder el deseo sexual. Yo creo claramente que tiene que ver con lo que tú estás diciendo ahora, de que no nos llevamos a la cabeza. Y que en la cabeza todo es mucho más ortopédico y se desconectan. Esta pregunta me la estás haciendo a mí en concreto, entonces te tengo que responder. Claro, estamos aquí en concreto tú y yo. Tengo que responder desde mí en concreto, ¿no? Soy una persona tremendamente emocional, o sea, ahí yo me vinculo y ahí es donde se me van los 3 centros, los 3 cerebros, todo se va al garete, ¿no? Entonces, para mí, la llave del deseo sexual lo tiene la vinculación emocional. Tiene una palabra esto, pero ahora mismo no me acuerdo cuál es. Es decir, yo, para que se me abra la parte instintiva, necesito que emocionalmente haya algo. O sea, yo no salgo a la calle y digo, me acabo de mojar. Es verdad. La cara, por favor, ¿puedes repetirla? No sé, es que he pensado en diferentes personas. He hecho, me acabo de mojar. No. O sea, a mí no me pasa eso. Yo, con mi deseo, funciono de otra forma. Es decir, me vinculo emocionalmente y cuando yo ya siento... Pero, o sea, me vinculo emocionalmente quiere decir a lo que podemos llamar tener feeling, ¿vale? O sea, Sí, que no hace falta enamorarte. Exacto, sino que hay otra cosa que ya... Hay gente que puede separar las cosas, pero a mí cuando pierdo mi deseo sexual es porque ese feeling desaparece. Esa conexión, esa vinculación que viene de otra parte desaparece. Entonces me doy cuenta que la libido ya no me va. O sea, si yo pienso en esa persona... ya no me pasa nada. Es que ahora que lo dices me resuena eso de ti, porque que me cuentas cosas y me dices, no, tía, es que ya no, tal. Sí. Y es como, claro, ahora lo relaciono y digo, claro, porque como que se te cae de aquí y ya. Exacto. Ya no se te moja. No. Y tía, y yo, o sea, tú que me conoces, yo que sé, como más mental. Pero, a ver, ella me pregunta que le cuente lo que me pasa a mí, que ella nos cuente lo que le pasa a ella. O sea, dice, ahora dime tú, ¿cómo soy yo? No, dime tú cómo eres tú. A ver, yo creo que yo soy a lo mejor más mental. Tú lo ves más claro, tía, tú eres terapeuta, entonces tú esas cosas las tienes como muy analizadas. ¿Tú cómo lo ves? Mira, ese es otro mito. Necesito Momento. que me aconseje. Ese es otro mito. Ella dice, tú eres terapeuta. La gente piensa que tú, porque seas terapeuta, tú vas haciéndole radiografías a la gente. Yo qué sé, no tengo ni idea. Mucho. Yo creo que soy como más mental, porque a mí me pasa que... Entonces cuéntanos qué te pasa a ti. A ver, yo creo, digo creo porque... no sé, bueno. Yo creo que a mí me pasa que no es tanto conexión emocional, que también, sino más mental, ¿sabes? Y en cuanto se me cae esa conexión mental, ya, no quiero nada. ¿Sabes? Como que a lo mejor hay una atracción física y una atracción mental, pero en cuanto la atracción mental cae, ya la física no me importa un carajo. Entonces eres sapiosexual. Vale. ¿No? Sí. Es decir, a ti te entra... Nunca mejor dicho. A ella le entra... Quiero rayos de sol. En cada capítulo tiene que haber alguna canción que me venga a mí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena. Se viene el veranito. Es decir, tú, o sea, para ti hay una conquista mental. Pero estás de acuerdo. A ver, yo quiero saber tu opinión, Aroa, joder. Pero estoy cogiendo lo que tú dices, ¿no? Sí, pero ¿Qué yo digo? quiero que tú me des la opinión de mí. No, ella lo que quiere es que yo le adivine ahora mismo. Y no quiere mojarse. Esto es como cuando un amigo informático no te quiere arreglar el ordenador. Mira, vamos a hacerlo más fácil. Cuando te gusta a alguien, ¿qué te gusta de...? Piensa en X persona, da igual, no me digas quién es. ¿Qué es lo que te atrae de primera mano de esa persona? A ver, el físico, vale, pero la mente también. Claro. Pero cuando dices el físico, no hay un tema emocional vinculado. Cuando dices el físico... no hay un tema de deseo, porque en el deseo no tiene ojos. ¿Dónde están los ojos?
Izquierda, izquierda, derecha, derecha. A ver, no entendí la pregunta, la verdad. A ver. ¿No lo has entendido? ¿Dónde están tus ojos? No, pues en la mente. ¿Quieres decir? cabeza, ¿no? Claro, en la cabeza. Entonces, la emoción tiene ojos, el instinto tiene ojos. No. Entonces, cuando a ti te entra alguien desde la imagen, ¿qué está gobernando en ti? La cabeza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha construido una imagen que te gusta? La cabeza. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. Entonces, seguimos. Somos un poquito... Venga. Entonces, la cabeza. A ti te gusta, me dices, primero el físico, después. Pues la mente. Tengo que tener una conexión mental porque si no me aburre. Pero estamos hablando de un polvo, ¿eh? No de enamorarse, porque estamos hablando de deseo. Sí, pero a ver, yo no te estoy hablando de enamorarme. Porque un polvo a lo mejor me vale con la atracción física. ¿Vale? Solamente. Pero después de 3 ya no. ¿Hay algo que tú dirías, algo distintivo que pueden tener muchas personas con las que yo he estado, que se repite de uno a otro, de uno a otro? ¿Hay algo? O sea, algo que tú digas, esto se repite, aparte de que, claro, te tiene que atraer físicamente, está claro, pero que son altos. Pero cuando a ti te atrae algo físicamente, sí, pero también, o sea, esto es algo físico, algo estético, ¿no? Ya. Cuando alguien te atrae físicamente, tú estás correspondiendo a una serie de patrones que has decidido que esos son los que encajan con lo que a ti te gusta. Uy. Nada, fue un accidente. Es que los obreros... No, eso es un niño. Entonces, ¿qué pueden, o sea, qué cualidad comparten o qué más sucede cuando muchas personas con las que tú te hayas vinculado? Imagen, ¿qué más? La creatividad. La creatividad, el intelecto, al final. Entonces, esa persona tiene que corresponder con tus ideales. Vale, vamos, que soy súper mental. No sé, te pregunto. Que sí. Bueno, pues ya está, aclarado el tema. Ya puedo dormir esta noche tranquila. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el deseo si eres mental? Ven, cariño. No pasa nada. ¿Qué pasa con el deseo si eres mental? Es decir, porque claro, el deseo está... en el chichi. Bueno, el instinto. Entonces, se te abre, cuando alguien entra en tus ideales, se te abre el deseo, el instinto. Porque emocionalmente, a ti emocionalmente, si alguien te viene a tocar las palmas, te la suda. Sí. Me viene después la emoción. Claro. Qué friki, ¿no? Pero tú me quieres así, como soy. Taradita. Mírame que te peino todos los podcasts. Pero mira, ¿te ha pasado que no me respondiste? ¿Te ha pasado que has perdido que de repente pierdes el deseo por una persona? Sí, me respondiste. Te respondí y te dije que hay algo que a mí me pasa emocional. Me dijiste, es verdad, estoy pensando que, claro, digo yo, ¿por qué ahora ella ya no se le... Pues no me pasa cuando emocionalmente ya hay algo que digo, me doy cuenta que mi líbido no responde ya. O sea, es un tema de vinculación emocional. Fíjate que... Pero te ha vuelto después, quiero decir, que era lo que voy. ¿Te ha pasado que va y viene o te ha pasado que se va y se va? Porque quiero decir, de repente hay situaciones en las que las parejas pasan por momentos en los que se pierde un poco la libido, que muchas veces es lo que hemos hablado de las circunstancias, ¿no? Que si el trabajo, la rutina, los niños, la compra, sí. Que es lo que siempre digo, que la compra es súper aburrida y súper poco sexual, ¿sabes? Como que hay que buscar siempre momentos de risa, momentos de expansión, de ocio. Uh-huh. Pero hay situaciones en las que ese deseo se puede recuperar. Sí. Pero hay situaciones en las que no. ¿Cómo puedes identificar cuándo sí y cuándo no? O sea, yo pregunto en plan tu opinión, no como terapeuta, sino como persona. No, pero es que cada uno es un mundo. O sea, ¿cómo voy yo a decir, ¿se puede recuperar el deseo de...? Al final la respuesta de todo, si pierdes tu deseo, todas tus respuestas las tienes buscándote a ti mismo. O sea, claro. Porque al final parece que hay algo que el tema de que yo tenga más o menos deseo, el responsable es el otro o la otra. Y no es... No. Claro. A veces sí, porque sí...
O sea, quiero decir, a lo mejor no te gusta el sexo con tu pareja al final o te aburres y tal, y a lo mejor sí tiene que ver. Pero bueno, que es que también pues tú tendrás que ver qué haces con una persona con la que te aburres en la cama. Bueno, y también porque tú has elegido eso, porque tú has seguido permitiéndolo, porque te gustaba antes y ahora ya no. O sea, pero yo estoy segura de que esto que dices, hay mucha gente que le pasa habitualmente y gente a la que no le pasa nunca. Porque al final es una tendencia elegir un tipo de pareja o de personas para vincularme sexualmente que en un principio me ponen muchísimo y después ya pierden ese interés o el deseo que a mí me despierta. Por algo sucede. ¿Por qué yo, cuando ya he podido tener sexo con esta persona 1, 2, 3, 4, 5 veces X, después desaparece? O sea, eso está hablando más... Mira, lo que Juani dice de Pepillo habla más de Juani que de Pepillo. Y esto es así para todo. Es decir, yo pierdo mi deseo, ¿el responsable quién es? ¿El otro o yo? Porque yo estuve eligiendo quedarme aquí o seguir teniendo sexo con esta persona. Y así con todo, porque yo me lo planteo también. Deseos a nivel profesionales, ¿no? Al final digo... ¿Qué pasa cuando yo persigo algo y no consigo satisfacer esa necesidad, ¿no? La necesidad que viene de mi instinto, de mi deseo, de mi... Ahí aparece la frustración, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Pues conectarte contigo y ver qué es lo que quieres, tío. Y si no, no sé, si no te gusta tu vida, manda al carajo tu vida y cámbiala. Si no te gusta la pareja con la que estás. Claro, pero por eso, vinculándolo a lo que decía antes, o sea, yo decía antes, eso habla más de Pedro que de, ya no sé cómo lo he dicho, pero... Juan y Pepillo. De Juan y Pepillo, ¿no? Habla más de Juan. Y entonces, si Juani todo el tiempo elige hacer cosas que le llevan a la frustración, Juani se tendrá que preguntar, ¿por qué siempre elijo las cosas que me llevan a la frustración? Y empezar a abrir otras formas, ¿no? Claro, tío. Yo lo que puedo decir es que para mí, ya me hago cargo, para mí el deseo está muy ligado con tomarme el tiempo. Y no solo digo el sexual, que también, sino el deseo en la vida en general, de ver qué es lo que yo quiero, pues tener mis espacios de soledad, de pensar, de hacer lo que yo quiera, de escribir una canción, de... pues darme mi espacio, ¿no? Y sexualmente también pasa lo mismo. Si estoy trabajando en un trabajo que no me gusta, si estoy madrugando un montón, que no descanso bien, si no estoy comiendo bien, si no hago ejercicio, mi deseo sexual baja, ¿no? Entonces cuando me cuido, cuando me atiendo, el deseo me sale por las orejas, en todos los aspectos, no solo el sexual, que también. Y encima llega la primavera y Mari... La primavera me tiene a mí un poquito complicada. Entonces, la primavera es, yo creo que la época del año. Bueno, no sé si la primavera a ti te despierta más el deseo, hablando de sexualmente, la primavera o el verano. Yo la primavera y verano mal. O bien. O sea, quiero decir, a ver, el despertar es en la primavera. Sobre todo aquí en Madrid, que te pasas todo el invierno tapado hasta las orejas, literal. Y luego empiezas a ver carne, empiezas a enseñar carne y claro, empiezan las hormonas ahí, el calorcito. Entonces el despertar es en primavera, pero el verano continúa. Y después ya cae en picado en otoño e invierno. Para mí la primavera... Tampoco cae, la verdad es que no cae, pero se nota. Para mí la primavera es una explosión de colores y flores, instintivamente hablando. Entonces, estaba pensando, o sea, ¿por qué para todos la primavera es como un despertar o un reconectar instintivamente, ¿no? ¿Será que en invierno nosotros miramos más para otro lado? Porque realmente desaparecer no desaparece. O sea, somos seres cerebrados, ahí está nuestro instinto, nuestro deseo todo el rato. ¿Nos obliga la primavera a hacernos cargo, primavera, verano, o nos pone más en la superficie, nos lo pone más en la cara el deseo que nos hemos reprimido durante el invierno? Cuando hablo del deseo reprimido es que hay muchas veces que nosotros mismos tiene que ver con el contacto, con tu propio placer, con poder mirarlo, con poder hacerse cargo. Por norma general, cuando empieza a llegar el calor, pues empieza a llegar la piel, empieza a llegar el contacto. Pero también
¿te ha sucedido que la primavera, el verano, te saca como deseos o te pasa al consciente deseos que has tenido de alguna forma reprimidos y que no has querido hacerte cargo de ellos? O sea, que te has inhibido por alguna situación. O sea, al final, a nivel poético, yo pensaba, cuanta más luz, menos puedes mirar para otro lado. Es decir, cuanta más luz, más se ve la mierda que tienes, cuanta más luz. Y cuanta menos luz, que es lo que sucede en invierno, ¿no? Está todo más oscuro, puedes mirar para otro sitio, pero cuanta más luz, se queda todo al descubierto. Es decir, si tú tienes tu casa iluminada y no limpias las esquinas, la mierda se va a ver. Era un poco esto a nivel metáfora. Sí, pero es que tiene sentido también que en primavera despertemos. Las flores salen, los pajaritos cantan, sube la temperatura hace que estemos más hacia afuera y menos hacia adentro. En invierno te encierras, te abrigas, estás menos estimulado a nivel visual también, no ves carne. No sé, o sea, es que al final es una cuestión, yo creo que es muy animal, ¿no? Somos animales y se nos olvida. Lo que pasa es que cuando follamos nos acordamos de que somos animales, que decimos, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué cosa más rara es esta, no? Porque al final, si lo piensas, el sexo es una cosa rarísima. Yo quiero preguntarle a la audiencia si follan con la luz encendida o apagada, o a media luz. Os leo en comentarios. ¿Y tú? De todas las formas. Es verdad, es que... Ya, polifacética. No, o sea, depende la situación, depende muchas cosas. Yo prefiero estar viendo lo que sucede. Es que la luz apagada a mí no me gusta. Claro, yo prefiero estar viendo lo que sucede. Pero a veces tú estás durmiendo y... Ah, bueno. Claro, por eso, ¿no? Pero si se trata de estar atravesando un inicio de algo con alguien, pues prefiero verlo todo. Porque no quiero perderme nada. Es que la parte visual es muy importante en el deseo, ¿no? O sea, es una manera de estimularte también. Fíjate que me pasa también con la luz y con beber. Si yo me pongo hasta el ojete de beber, no me apetece... O sea, prefiero no tener sexo con alguien o con mi pareja. Bueno, si es mi pareja, pues sí, me da lo mismo. Pero hay algo de que yo siento que me pierdo lo que está sucediendo y me apetece ponerle toda la conciencia para poder habitar todo, con todo mi cuerpo, toda mi conciencia y todo el placer del momento que se está viviendo. Sí lo puedo elegir, claro. Hombre, yo qué sé, es que a ver, si tienes 2 copitas encima puede ser estimulante, pero si estás muy pedo lo que quieres es dormirte, también te digo. Pero, Cari, eso nos pasa ahora con una edad, pero no le pasa a todo el mundo, ni todo el mundo tiene el mismo tipo de hígado, porque yo he visto gente que se trinca 5 cubatas y va fifi, y yo con 2 ya te hago la campana, ¿sabes? ¿Tú crees que se puede seguir deseando a una persona después de los años? Pero que, a ver, claro, es que no es lo mismo desear a una persona con la que vives todos los días que a una persona con la que no la ves nunca. Yo personalmente creo que sí se puede seguir deseando a una persona después de muchos años y viviendo con esa persona. Creo que se puede, pero creo que no es fácil en el sentido que es fácil perder. Es más fácil dejar de desear que seguir deseando, no porque no te guste esa persona, sino por lo que hablamos de las rutinas. Pero si la pareja es capaz, los dos, o los 3 que sean en la pareja o los 4, bueno, el vínculo, yo qué sé, es en que la relación, sí. Bueno, tú me entiendes, pero vamos a hablar de 2. Sí. Si los 2 que están en la pareja son capaces de estimularse durante el tiempo en el sentido físico y mental y emocional, creo que sí se puede, pero el tema es que pensar que el deseo va a continuar por sí mismo, pase el tiempo solo porque se quieren, eso es una utopía de Disney. Yo creo, o sea, el deseo hay que mantenerlo y hay que estimularlo. Yo creo que el deseo se transforma. O sea, cuando una relación ya va atravesando mucho tiempo, no es lo mismo el deseo del principio de descubrirse, de explorarse con otro cuerpo, o sea, de buscarse, de buscar la conexión, del encuentro, de todo esto. Luego eso evoluciona y se va transformando, porque claro,
empieza a aparecer el vínculo emocional, empieza a aparecer muchas otras cosas por las cuales tú cada día has estado eligiendo durante X tiempo a esta persona para que sea tu pareja o para crecer en la vida. Entonces creo que evoluciona, va cambiando. Claro que llega un momento que al principio se tiene mucho más sexo que después, o sea, pero yo creo que son fases de exploración sobre la sexualidad de la pareja y que se transforma, no necesariamente que desaparece ni que el otro deja de ponerte, sino que cambia la vinculación sexual, o sea, cambia el tipo de deseo. Mucha gente se asusta cuando eso pasa, no saben qué hacer con eso porque tienen como idolatrado cómo tiene que ser el sexo de la pareja, porque el cine tampoco a veces, y no digo el porno, digo el cine, o sea, que te cuentan historias de amor y te cuentan cosas que dices tú, tío, esto no es real, ¿sabes? No sé, como que tenemos muy idealizado lo que es una relación, lo que es la sexualidad en pareja, lo que es el deseo en sí, y creo que hablar entre amigas, entre amigos, entre la propia pareja, creo que puede ser una buena herramienta para desentramar todas esas mentiras y dudas y aclararlo y, no sé, o sea, mantener el deseo vivo tiene que ver con eso, con darte el espacio a ti, a la otra persona, sin tanta idea de lo que tiene que ser. A ver, está bien. Yo creo que la comunicación siempre es el punto, sea lo que sea, ¿no? Porque también sucede que hay veces que uno no comparte lo que desea con su pareja por muchos miedos. Claro. Entonces creo que es importante para poder acompañarnos a atravesar estos cambios de ciclos, esa evolución de que el sexo va cambiando, poder hacer consciente dentro del vínculo los deseos que a mí me van apareciendo. Eso no quiere decir que me haga cargo, que no, soy un ser adulto, yo decido si me hago cargo de mi deseo o si no, pero hay algo que si yo ya lo puedo ofrecer a la pareja, a ver, no es que solamente lo esté ofreciendo a la pareja, es que cuando yo soy capaz de nombrarlo y ponerlo delante de mi pareja, me lo estoy permitiendo y estoy validando el propio deseo que yo tengo, sin necesidad de decir, es que me apetece hacer esto y esto. No hace falta que lo haga, yo puedo decidir si quiero o no quiero hacerlo, o si me apetece decidirlo con mi pareja, pero por lo menos le estoy dando un espacio. Entonces creo que eso es lo importante de la comunicación, tanto en el sexo como en cualquier otra cosa. O sea, para mí 100% hay un tema de transparencia que no tiene que ver con que yo digo que me pasa esto y ya es la única verdad, sino tiene que ver más con poder ofrecer toda esta información aquí y yo ya como ser humano adulto decido, o en este caso con mi pareja, se decide si voy a tomarlo o no, pero lo que hago es verlo y darle un espacio, no salir. Y tiene sentido lo que estás diciendo y se puede relacionar con otros aspectos del deseo en la vida, con todo. O sea, al final es ¿qué quieres? Date el espacio de observar qué es lo que quieres. Observarte, porque es que muchas veces vamos por la vida como gallinas sin cabeza, que me encanta esa expresión, que si el trabajo, que si las obligaciones, que si no sé qué, y tú te quedas atrás y no sabes ni lo que quieres. Funcionas como un autómata, entonces ahí no hay deseo, ahí hay impulso, yo qué sé, inercia, pero no hay deseo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen punto donde nos podemos anclar en el parar y en observarnos, ¿no? Y en un momento dado poder compartirlo también, porque es importante hablando de la sexualidad en pareja. Me gustaría, ¿de qué forma podemos hacerlo? O sea, me gustaría que hubiese una forma que nuestros oyentes pudiesen compartirnos prometiendo desde aquí 100% que no se va a hacer público nada de la identidad de nadie, ¿no? Pero ¿de qué forma nos podrían contactar para contarnos o compartirnos un deseo que no cuenten? Por mail. Les podemos, porque a ver, no todo el mundo tiene Instagram, esto se va a poner en YouTube, o en YouTube no. Y en Spotify. En Spotify, entonces vamos a dejar el mail, aquí lo dejo en la edición en la pantalla y sí, pero hay en descripción para que nos puedan mandar.
Vale, pero en Spotify, que nos escuchan, ¿se puede ver también? Sí, claro. Es que nos escuchan y nos ven. En Spotify también se ve con vídeo. Vale, sí. Pero aparte lo dejamos en la descripción también. En la descripción de... Pero lo decía porque sabes que hay gente que nos escucha en el coche, gente que nos escucha, entonces no está viendo aunque ponga Spotify. Pero que lo pueden ver abajo. Vale. Perfecto. Entonces, me encantaría, por favor, aparte de suscribíos, que lo vuelvo a repetir, suscribíos ya, porque Por favor. necesitamos llegar a 1000 suscriptores. Ya ves tú, lo que estamos pidiendo, 1000. Mendigando amor. No, de mendigar nada. Seguidnos porque lo merecemos y punto. Si al final les hacemos la vida más llevadera, más bonita. Entonces, por favor, ¿hay algún deseo que mientras nos has estado escuchando te ha venido a la mente, que no has dicho, que no has compartido, que no ni siquiera, que te da pudor es escucharlo? O sea, te da pudor decir, madre mía, es que ¿por qué me estoy deseando esto? Me encantaría poder leeros. Porque no manden mensajes guarros, ¿eh? No, déjate de mensajes. Déjate de guarradas que no nos interesan. No, prometemos guardar la identidad. Hasta si sois personas que conocemos, evidentemente podéis tomaros esa licencia también de escribirnos. Quien me conoce sabe que respeto 100% la privacidad de todo el mundo, tanto mis amigos. O sea, nunca pongo al descubierto a nadie en absoluto, pero creo que si recibimos nos queréis enviar estos deseos ocultos que tenéis, o sí, deseos ocultos, vamos a sorprendernos de que no son tan locura. No somos tan raritos. No somos tan raros, no es tanta locura, no es... Pero lo trataremos en otro episodio, yo creo, cuando tengamos los testimonios. Pero vamos a sacar esto en Reels, porque creo que puede ser una buena invitación también. No sé si lo he dicho bien para luego hacer los cortes en el Reel, pero lo buscaré la forma. El deseo en todos los sentidos, ¿no? O sea, el deseo sexual, el deseo emocional, el deseo intelectual, lo que hayas podido sentir en tu vida o que sientas actualmente con respecto al deseo oculto, ¿no? Eso es, que no te atreves ni siquiera a mirarte a ti mismo, es decir, sabes que está ahí, ¿no? Sabes que hay como una cosa latente y dices, ¿y a mí por qué me gusta ahora? Oye, estamos haciendo que la gente se pare a pensar en sí mismo. En sí misma, me parece maravilloso. Ya solo por esto deberían darnos like. Bueno, y a suscribirse. Por supuesto. Like, suscribíos y nos enviáis un email. Os esperamos. La canción de hoy, que no me había salido porque yo a veces... ¿Cuál es? Que no sé. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone piel dorada y morena. Os leemos.